En este módulo vamos a analizar los ajustes de balanza de pagos y el tipo de cambio fijo. ¿Por qué estudiar los tipos de cambio fijos? Vemos entonces algunos puntos a tener en cuenta. El primero se trata de la fluctuación intervenida. En este caso vamos a observar que en numerosos casos los tipos de cambio no se determinan de manera libre totalmente, sino que los bancos centrales, de alguna manera, intervienen para evitar grandes fluctuaciones. Otra característica u otro punto podría ser los acuerdos monetarios regionales. Esto implica que los países coordinan fijar una política cambiaria común, fijando las paridades de sus monedas a una moneda común. Luego tenemos los países en desarrollo. En este caso, la mayoría de estos países intervienen en los mercados de cambio para estabilizar el valor de las monedas respecto al dólar u otra divisa. Y por último, vamos a verlo como lecciones del pasado, para comparar efectos de políticas con diversos sistemas de tipos de cambio. Comencemos con una primera aproximación a través de el balance del Banco Central. Vamos a ver que cuando estemos hablando de tipo de cambio fijo, vamos a estar refiriéndonos a una intervención del Banco Central que a su vez deviene de una política monetaria. Vemos que en el activo del Banco Central tenemos activos extranjeros y activos nacionales. Los activos extranjeros, o vamos a llamarlo activos de reservas o reservas internacionales, son los que varían cuando el Banco Central interviene en el mercado de divisas. Por otra parte, tal como ya sabemos de macroeconomía, dentro de los activos nacionales, los principales que encontramos son los redescuentos, créditos al sistema financiero y los adelantos transitorios o bonos del tesoro. El que en este caso vamos a analizar es exclusivamente el de activos extranjeros. Por otra parte, vemos que dentro del pasivo del Banco Central tenemos depósitos de los bancos privados, o esto es lo que nosotros conocemos como reservas bancarias, y efectivo en circulación. La suma de los depósitos de los bancos privados más el efectivo es lo que conocemos como la base monetaria. Entonces, cuando varíen los activos, va a modificar el pasivo en el mismo sentido, modificando de esta forma la base monetaria y a través del efecto multiplicador la oferta monetaria. Si el Banco Central compra divisas, vamos a tener un aumento de reservas internacionales. De esta manera, el Banco Central debe emitir pesos, en este caso, para comprar esas divisas, lo que aumenta la base monetaria y se traduce en un incremento de la oferta monetaria. En el caso contrario, cuando el Banco Central vende divisas, la operación es la contraria. Como saca dinero de circulación a cambio de las divisas, se contrae la oferta monetaria. Hasta aquí entonces
vemos la operación directa. Asimismo, podemos tener operaciones de esterilización. Estas operaciones implican que el Banco Central puede neutralizar, ya sea el aumento o la contracción de la oferta monetaria mediante una operación de mercado abierto. De esta forma, el Banco Central vende o compra títulos a cambio de los dólares. Esto se usa bastante cuando el Banco Central emite dinero en exceso, por encima de la demanda de dinero. A fin de evitar entonces los efectos inflacionarios, el Banco Central quita el circulante excedente, canjeándolo por bonos. De esta manera vamos a tener que, como cambiamos dólares por títulos públicos, baja un activo y sube el otro. Vemos que es una operación de activo contra activo del Banco Central sin efecto sobre la base monetaria. Solo cambia la composición del activo. La balanza de pagos, recordemos que es la diferencia entre la cuenta corriente y la cuenta capital y financiera, se debe financiar por el Banco Central con transacciones de reserva, es decir, a través de la variación de oferta monetaria. Siempre que estemos trabajando con un sistema cambiario de algún tipo de intervención por parte del ente emisor. Recordemos que cuando el tipo de cambio es flexible, no hay ninguna intervención del Banco Central en el mercado de cambios. A partir de este resultado de la balanza de pagos y estos efectos macroeconómicos que tiene, debemos analizar el financiamiento, ya sea a nivel interno o a nivel externo. Asimismo, el Banco Central puede esterilizar, es decir, puede quitar excedente de dinero en circulación o puede no esterilizar. Esto va a depender de las condiciones de la demanda de dinero. O sea, esto es una decisión que toma el Banco Central a la hora de analizar las condiciones del mercado en el momento que realiza las operaciones. De esta forma, dependiendo de las distintas combinaciones, vamos a tener diferentes resultados. Empecemos con una pregunta, que es, ¿cómo fija el Banco Central el tipo de cambio? Y vamos a observar que solo tiene éxito en fijarlo si las transacciones financieras aseguran que los mercados permanecen en equilibrio cuando el tipo de cambio permanece en el valor fijado. De esta manera vemos que cuando el mercado de divisas está en equilibrio, la tasa de interés es igual a la tasa de interés internacional, debido a que la tasa de devaluación esperada o esta variación esperada del tipo de cambio es igual a cero. Si los mercados están en equilibrio, ningún agente va a esperar que el tipo de cambio se incremente o disminuya. Sin embargo, vamos a ver que dado que esta tasa de interés, además de
mantener en equilibrio el mercado de divisas surge del mercado de dinero, en el que la oferta y la demanda de dinero se igualan. Vamos a analizar este mercado. Pasemos entonces al equilibrio en el mercado de dinero con tipo de cambio fijo. El mercado de dinero debe ajustar la tasa de interés doméstica a la internacional a través de la oferta monetaria. Vemos entonces que ahora la oferta de dinero igual a la demanda es una fórmula similar a la anterior, pero aquí reemplazamos por la tasa de interés internacional. Esto se debe a que el Banco Central interviene directamente en el mercado de cambios a través de la política monetaria para que siempre se cumpla la igualdad de las tasas de interés interna y externa. De esta forma, lo que tenemos es que la política monetaria se vuelve endógena, es decir, que deja de funcionar como una herramienta de política. La endogeneidad de la política monetaria se debe a que los cambios en la oferta monetaria simplemente son utilizados para mantener el tipo de cambio al nivel preestablecido. Volvemos nuevamente a la gráfica que vimos previamente. Y veamos qué ocurre con un incremento en la producción. Tenemos en la gráfica de arriba el mercado en el que comparamos el tipo de interés nacional con el tipo de cambio y analizamos las rentabilidades de las monedas extranjeras y domésticas. Y en el de abajo tenemos el mercado de dinero. Inicialmente nos encontramos en el punto 1 con una tasa de interés R asterisco igual al internacional y un tipo de cambio es 0. Un incremento en la producción genera un aumento en la demanda de dinero. Vemos que se desplaza hacia la posición 3. La demanda de dinero se incrementa, pero si vemos en la gráfica superior, si el Banco Central no realizara ninguna intervención, eso generaría una presión a la baja del tipo de cambio. Como el Banco Central tiene un compromiso de tipo de cambio, que es mantenerlo en E0, vemos que lo que tiene que hacer es incrementar la oferta monetaria, o sea, desplazar la oferta monetaria hasta el punto 2, en el que la tasa de interés se equilibra con la internacional y se mantiene el tipo de cambio. De esta forma vemos que el Banco Central no puede mantener el tipo de cambio sin intervención. Siempre va a estar ajustando la oferta monetaria real de manera tal que la tasa interna y la externa se igualen. Sin la intervención, entonces subiría la tasa de interés, lo que aumentaría la demanda de activos en moneda doméstica, reduciendo el tipo de cambio de equilibrio. Pasemos ahora a las políticas de estabilización con tipo de cambio fijo. Vamos a analizar estas políticas a través del modelo de DAA. La función DD
muestra las combinaciones del tipo de cambio y los niveles de producción para los que el mercado de bienes está en equilibrio. En tanto, la función AA muestra las combinaciones del tipo de cambio y la producción para los que el mercado de activos se encuentra en equilibrio. Vamos a ver que en equilibrio de corto plazo, la economía se va a ubicar en la intersección de las funciones de D a A. Para aplicar este modelo a un tipo de cambio fijado de forma permanente, se supone que el tipo de cambio futuro esperado es igual al tipo de cambio E0 fijado por el Banco Central. ¿Qué quiere decir esto? Esto implica que no hay expectativas de modificación del tipo de cambio. Como vamos a modelizar una economía en equilibrio, si la economía está en equilibrio, tanto el mercado de bienes como el mercado de activos, no habría ninguna presión sobre la cotización de las divisas. Comencemos con una política monetaria. Nos encontramos en el punto 1 con un tipo de cambio y un nivel de producción. Si el Banco Central sube la oferta monetaria, eso va a reducir la tasa de interés y por lo tanto no se va a cumplir esta igualdad de tasas, ya que la tasa doméstica va a ser menor a la internacional. Con un tipo de cambio flexible, la suba de los activos nacionales del Banco Central desplaza la función de equilibrio del mercado de activos AA1 a la AA2, produciendo una depreciación de la moneda. Sin embargo, ¿qué sabemos? Que estamos trabajando con tipo de cambio flexible, con tipo de cambio fijo. Este tipo de cambio flexible, en un esquema de fijación en el mercado de divisas, simplemente se convierte en una tendencia, en una presión a la suba. Para evitarla y mantener el tipo de cambio, el Banco Central vende en el mercado de divisas las reservas internacionales, quitando este exceso de dinero excedente en circulación. De esta forma, la curva de equilibrio de mercado de activos vuelve a su posición inicial y se elimina la presión sobre el tipo de cambio. Esto es lo que previamente habíamos denominado una política monetaria endógena. Vemos que con un tipo de cambio fijo, los instrumentos de política monetaria son poco eficaces para influir sobre la oferta monetaria o el nivel de producción, dado que si la oferta monetaria no cambia a fin de mantener el tipo de cambio, se produce un desbalance de la tasa de interés que genera presiones sobre el tipo de cambio y lleva a nuevas intervenciones para volver al tipo de cambio preestablecido. Veamos qué ocurre en el caso de una política fiscal con tipo de cambio fijo. Si el Tesoro aumenta el gasto público, sube la tasa de interés. Nuevamente no se cumple esta igualación de tasa de interés interna e internacional, pero en este caso vamos a tener que la tasa de interés doméstica es mayor a la internacional. Dado que el gasto público se encuentra en el mercado de bienes, vamos a tener un desplazamiento de la curva de D de 1 a 2.
Si el Banco Central no interviene, vamos a tener que la producción crece hasta I2, generando una presión sobre el tipo de cambio a la baja, a E2, como resultado de este incremento del tipo de interés internacional. En un escenario entonces de tipo de cambio flexible, nos quedaríamos con un equilibrio en el punto 2. Sin embargo, recordemos que, como estamos analizando los efectos sobre un tipo de cambio fijo, el exceso de demanda monetaria debido a la mayor producción, de alguna manera debe ser controlado por el Banco Central. Para evitar que este exceso de demanda presione a la tasa de interés a la suba y aprecie la moneda, el Banco Central compra reservas internacionales aumentando la oferta monetaria. Esta intervención que lleva a cabo el Banco Central a fin de evitar una reducción, una apreciación del tipo de cambio, desplaza la función de equilibrio del mercado de activos A1, A2, hasta el punto en el que el tipo de cambio vuelve o se mantiene en su nivel E0 inicial. De esta manera, en el nuevo equilibrio, la producción es superior a la inicial, el tipo de cambio, como ya sabíamos, no se modifica, y las reservas internacionales y la oferta monetaria son mayores. Entonces, con un tipo de cambio fijo, vemos que en el corto plazo la política fiscal, a diferencia de la monetaria, es muy efectiva. Pasemos a la variación del tipo de cambio. Cuando hablamos de una variación del tipo de cambio, trabajándolo en un esquema de tipo de cambio fijo, tiene que ser una decisión del Banco Central que decide modificar su paridad cambiaria. En este caso, un alza del tipo de cambio de E0 a E1 hace que los bienes y servicios sean relativamente más baratos que los extranjeros. Esto se debe a que en el corto plazo tanto los precios internos como los internacionales son constantes. Entonces tenemos un cambio de precios relativos a favor de nuestros bienes transables. En este caso, la producción aumenta a I2, desplazando la curva A1 hacia la 2. En este punto tenemos un exceso de demanda de dinero por la suba de la demanda de dinero transaccional para este mayor nivel de producción, lo que va a ubicar la tasa de interés por encima del resto del mundo. Para mantener entonces el tipo de cambio fijo en su nuevo valor E1, el Banco Central compra activos extranjeros, es decir, acumula reservas, aumentando su oferta monetaria hasta que la función de equilibrio del mercado de activos alcance AA2. De esta forma vamos a ver que una devaluación genera un incremento de la producción de las reservas internacionales y de la oferta monetaria. Pasemos a el ajuste de la política fiscal y las variaciones en el tipo de cambio. Tal como veíamos, la política monetaria es inefectiva, por lo tanto vamos a ver que
Las que sí eran efectivas, ya sea la variación, la variación del tipo de cambio y la política fiscal expansiva, si se producían cuando la economía se encuentra en el pleno empleo, esta, en lugar de tener efectos reales, terminan generando aumentos de precios. Estos aumentos de precios en el largo plazo nos van a afectar al tipo de cambio real. Vamos a definir al tipo de cambio real como el tipo de cambio nominal por los precios internacionales dividido el nivel de precios domésticos. Entonces, en el corto plazo, los impactos son los que analizamos previamente. Una política monetaria una política fiscal expansiva, perdón, y una devaluación generan un efecto positivo sobre el nivel de ingreso, o una política fiscal contractiva y una revaluación generan un efecto negativo. Sin embargo, cuando pasamos del corto al largo plazo, debemos analizar qué efectos tienen el cambio del nivel de precios sobre el tipo de cambio real. Tanto la política fiscal expansiva como la devaluación van a presionar a los precios al alza, generando una apreciación real. De esta forma, la economía va a mantenerse en su nivel de pleno empleo teniendo solo efectos nominales, es decir, efectos de precios. Pasemos ahora a crisis de balanza de pagos y fuga de capitales. ¿Por qué pueden ocurrir este tipo de eventos? Bueno, principalmente estos eventos ocurren cuando hay expectativas por la modificación del tipo de cambio, es decir, que la tasa de devaluación esperada, en lugar de ser cero, como suponíamos hasta ahora, es positiva. La gente espera una devaluación. ¿Por qué podría esperarse una devaluación? Podría esperarse por una recesión. Recordemos que una devaluación elimina el efecto recesivo, al menos en el corto plazo, o también por un tema de escasez de divisas. La escasez de divisa hace o da una señal de que el Banco Central no tiene suficiente margen para mantener el tipo de cambio. Estas presiones entonces dan un lugar a una crisis de balanza de pagos. De esta forma vamos a tener ya que los mercados de activos, ya sean internos y externos, no se encuentran en equilibrio. La tasa de interés R ahora es mayor, vemos que se desplaza del punto 1 al punto 2 debido a que se incrementa la tasa de devaluación esperada. Entonces, sube la demanda de activos externos y vemos que ocurre lo que se llama una fuga de capitales. Para no convalidar esa suba del tipo de cambio, lo que debe hacer entonces el Banco Central es vender activos de reserva o reservas internacionales, y vemos entonces que
se desplaza la oferta monetaria nuevamente hasta el punto en el que se equilibra. Lo que sin embargo pasa ahora es que mantenemos la tasa inicial y el tipo de cambio, pero hubo una sustitución de activos internos por activos externos. Para volver al equilibrio, entonces se debe aumentar la tasa de interés hasta el punto en el que la tasa de interés doméstica ahora se iguale a la tasa de interés internacional más la tasa de devaluación esperada. Y estas crisis se provocan porque los agentes observan que el tipo de cambio que se está manteniendo no es compatible con el largo plazo. Vemos que el tipo de cambio vigente genera un sinnúmero de desequilibrios macroeconómicos. Una de las explicaciones que vamos a tener es el financiamiento del Banco Central del déficit fiscal, lo que genera una pérdida de reservas internacionales. Esto presiona a los ataques especulativos y genera que el Banco Central, al estar perdiendo reservas, pierda también esta capacidad de defender el valor de la moneda. Sin embargo, debemos destacar que no todas las crisis generan la necesidad de abandonar la paridad cambiaria. Tenemos crisis bancarias y cambiarias autosostenidas. Pasemos a la fluctuación intervenida y a la intervención esterilizada. En este caso, vamos a tener, cuando hablamos de fluctuación intervenida, un sistema que viene a ser como un híbrido entre el tipo de cambio fijo y flexible. Por lo tanto, el Banco Central puede influir en la política monetaria sin quedar totalmente subordinada al mantenimiento del tipo de cambio. ¿Esto se debe a qué? A que el Banco Central enfrenta varios objetivos. Objetivos internos, que son la estabilidad de precios y el empleo, y el objetivo externo, que es el de tipo de cambio. Vamos a ver entonces cómo hace para atacar o para controlar, para cumplir ambos objetivos de la mejor manera posible. Si el Banco Central aumenta la oferta monetaria para reducir el desempleo y vende reservas internacionales para evitar una apreciación de la moneda, está realizando una operación que llamamos esterilización. Este implica una compensación de expansión interna con compras de oferta monetaria por parte del Banco Central a cambio de bonos para evitar el efecto sobre el tipo de cambio. Entonces vemos que, por un lado, expande para tener un efecto real, pero ese efecto real, como nos generaría una apreciación, necesita un tipo adicional de intervención. Si el Banco Central esteriliza, las transacciones dejan una oferta monetaria sin cambio. Entonces, una política monetaria bajo tipo de cambio fijo no tiene efectos reales, ya que cuando estamos en un escenario de sustitución perfecta de activos, la esterilización deja la economía con el nivel de producción y de tasa de interés inicial y un menor nivel de reservas, debido a
esta operación de esterilización, la cual termina siendo ineficaz. Esto ocurre siempre que utilizamos el supuesto de sustituibilidad perfecta de activos, en la que los agentes son indiferentes a los activos internos y externos. Recordemos que habíamos dicho que la rentabilidad dependía de la tasa de interés. Ya habíamos dejado las demás variables constantes. Entonces, la demanda de activos va a depender simplemente de esta tasa de rentabilidad esperada. Pasemos a una situación bastante más real, que es la sustitución imperfecta de activos. La sustitución imperfecta de activos lo que nos muestra es que para la gente no es lo mismo un activo interno que un activo externo. Veamos entonces cómo cambian los resultados de la intervención del Banco Central. Ante esta sustitución imperfecta, vamos a incorporar el factor de riesgo, que lo denotamos con la letra griega ρ. Los inversores prefieren menos rendimiento de los bonos más seguros. Esto implica que los inversores prefieren no asumir riesgo de tener activos más riesgosos, a menos que sea compensado por la rentabilidad. Por eso vemos que cuando tenemos activos más riesgosos, para que estos sean adquiridos en el mercado, debemos compensar esa prima de riesgo. Veamos entonces cómo trabajamos la gráfica con sustituibilidad imperfecta de activos. En este caso, a diferencia de la sustitución perfecta, vemos que la esterilización realizada por el Banco Central tiene efectos tanto sobre el tipo de cambio como sobre la tasa de interés. Una compra esterilizada de activos extranjeros no afecta la oferta monetaria. Sin embargo, vamos a ver que sí aumenta la rentabilidad ajustada por la prima de riesgo. De esta manera, vemos que la curva de rendimiento en el gráfico de arriba se desplaza hacia arriba y a la derecha. Si todo lo demás permanece constante, este mayor riesgo con una tasa de interés dada hace que la moneda se deprecie de E1 a E2 en la medida de este riesgo que debemos compensar. Pasemos ahora a las reservas de divisas en el sistema monetario mundial. Hablamos ya bastante de las intervenciones que realizan los países en estos mercados, comprando o vendiendo, esterilizando. Sin embargo, tenemos que existe una divisa de reserva que es la que los bancos centrales utilizan para fijar su tipo de cambio y su stock de reservas internacionales, que es principalmente el dólar. Esto se debe a un sistema surgido después de la Segunda Guerra Mundial. El tipo de cambio, entonces, entre cualquier otras dos monedas distintas del dólar, viene por el arbitraje del mercado de divisas, es decir, el tipo de cambio cruzado respecto del dólar.
Asimismo, el país emisor de la divisa de reserva, es decir, los Estados Unidos, no debe intervenir nunca en el mercado de divisas para mantener su tipo de cambio, es decir, no arbitra contra otra moneda, lo que genera una posición asimétrica, la cual tiene ventajas y desventajas. Pasemos a la curva J. La curva J lo que nos va a mostrar es el efecto de una devaluación sobre la cuenta corriente a lo largo del tiempo. Vemos el primer tramo, celeste, que va desde el momento 0 hasta el 1. Ahí tenemos una discontinuidad. Pasamos al punto 2, que es el momento donde se produce la depreciación real y comienza la curva J. Y esto muestra que la balanza comercial de un país empeora después de una devaluación o una depreciación real y comienza a mejorar unos meses después. Vemos que en el transcurso del tiempo finaliza la curva J cuando vuelve al nivel inicial y además, en la medida que sigue pasando el tiempo, este ajuste de los nuevos precios relativos a favor de los transables genera en el largo plazo un efecto positivo. Sin embargo, vemos que existe un rezago temporal y muchas veces hay que estar dispuestos a tomar la decisión política y esperar a obtener el resultado. Partiendo entonces de esta curva J, se derive la condición de Marshall-Lerner. Vimos que un incremento en el tipo de cambio mejora la balanza comercial en el largo plazo. Para esto debe cumplirse esta condición de Marshall-Lerner, lo que implica que la balanza comercial va a encontrarse en una mejor posición solo si las exportaciones y las importaciones son lo suficientemente elásticas a la variación en el tipo de cambio real. La suma de las elasticidades de las exportaciones e importaciones debe ser mayor a 1 para generar una expansión de la balanza comercial. Si tenemos que es igual a 1, tiene un efecto neutro. Y si tenemos que es menor a 1, tenemos una devaluación contractiva. Una devaluación contractiva puede darse por una demanda muy inelástica de exportaciones e importaciones que haga que el encarecimiento de los bienes importados reduzca el nivel de producción. Al inicio, los valores son menores a 1. Esto entonces explica la existencia de la curva J, que permite un ajuste entre el corto y el largo plazo. A modo de resumen, entonces, hay una relación directa entre la intervención del Banco Central en el mercado de divisas y la oferta monetaria. Esta intervención puede suprimir el efecto mediante la esterilización. Un banco central
puede fijar un tipo de cambio solo si está dispuesto a intercambiar una cantidad ilimitada de dinero, de moneda doméstica, por activos en moneda extranjera. Porque esto implica que debe intervenir en el mercado de divisas en cualquier momento que sea necesario. El cambio fijo obliga al Banco Central a sacrificar su política monetaria para estabilizar la economía. En tanto, la política fiscal tiene un efecto mayor sobre la producción que con tipos de cambio flexibles, al igual que vimos con una devaluación. Las crisis de balanza de pagos se producen cuando los agentes económicos esperan que el Banco Central modifique su tipo de cambio. Y por último, un sistema de fluctuación intervenida permite al Banco Central disponer de una cierta capacidad para controlar la oferta monetaria, pero a cambio de eso está comprando una mayor inestabilidad del tipo de cambio. Si los bonos nacionales y extranjeros son sustitutos imperfectos, recordemos que los sustitutos imperfectos son aquellos que debemos compensar por el diferencial de riesgo, el Banco Central puede controlar tanto la oferta monetaria como el tipo de cambio mediante intervenciones esterilizadas en el mercado de divisas. Con esto, entonces, finalizamos este módulo. Espero que haya sido de utilidad y nos vemos en el próximo. Muchas gracias.